donde los editores del libro son el profesor Gonzalo Ruiz, del Departamento de Economía, y el profesor Sergio Cifuentes, también profesor del Departamento de Economía. Vamos a hacer una breve biografía y de ahí veremos el tiempo asignado para cada uno de los miembros de la mesa. Algo sobre el libro. El libro contiene los diferentes componentes que caracterizan el estudio del análisis de impacto regulatorio. Elemento central dentro del proceso de toma de decisiones e implementación de políticas públicas y pieza fundamental en el nuevo enfoque de modernización del Estado. Además de constituir una de las temáticas más representativas en la agenda impulsada durante los últimos años por diversas organizaciones internacionales como la OECD. El primer editor, profesor Gonzalo Ruiz, es economista asociado de Macrocónsul, doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Master of Art in Economics en ILADES Georgetown University. Fue presidente del Consejo Directivo de OCICTEL entre el 2012 y el 2017. También fue viceministro de Comunicaciones del MTC, secretario técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, denominado FITEL, miembro del Comité de Promoción de la Inversión en Carreteras, Aeropuertos, Ferrocarriles de Proinversión, gerente de Estudios Económicos en Indecopi y gerente de Regulación de OCITRAN. Actualmente es director de nuestra maestría en Regulación de Servicios Públicos y profesor principal de la PUC. El otro editor es el profesor Sergio Cifuentes, economista especializado en la conceptualización y desarrollo de políticas públicas, en especial en lo relacionado con la prestación de servicios de telecomunicaciones. Economista titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta además con la maestría en Economía, con especialización en la regulación de servicios públicos por la Universidad de Barcelona, y diversos programas de especialización en tópicos de economía, gestión pública y administración. Se desempeña como gerente general de OCICTEL, entidad donde cuentan con 27 años de carrera profesional y desarrolla actividad docente en la universidad desde el año 2006 en diversos programas de la universidad. Tenemos como comentaristas a dos personas que conocen muy bien el asunto que toca el libro. La primera comentarista es la profesora Roxana Barrantes. Ella es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctora o PhD por la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Actualmente es profesora principal del Departamento de Economía, presidenta del Consejo Directivo de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, así como miembro del Consejo Consultivo de la Defensoría Universitaria de la PUC. Asimismo, es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP. En el sector público es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. El Poder Ejecutivo le encargó la presidencia y la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible entre septiembre del 2019 y febrero de 2020. Nuestra otra comentarista es Karina Montes. Ella es economista de la Universidad Nacional Agraria La Molina, magíster en gestión pública de la Universidad ESAN, más de 15 años de experiencia profesional. Es ex asesora externa de la Presidencia del Consejo de Ministros en temas de análisis de impacto regulatorio. Tiene experiencia en asesoría y consultoría en temas de mejora normativa, cumplimiento regulatorio y simplificación administrativa para entidades públicas, privadas y organismos de cooperación. Se desempeña como docente universitaria de maestría y programas de posgrado en impacto regulatorio en la Universidad del Pacífico y la PUC. Es docente internacional de maestría en temas de calidad regulatoria en el Instituto Centroamericano de Administración Pública de Costa Rica y la Universidad Externado de Colombia. Es actual vicepresidenta de la Comisión de Protección al Consumidor 2 del Indecopi. Sobre la dinámica del evento, aparte de esta presentación, cada panelista va a tener 15 minutos, y les estaré avisando 5 minutos antes. Después de los dos comentarios, pasaremos a 15 minutos cada uno de los editores, ¿okay? Y de ahí
intercambiaremos algunas preguntas que puedan surgir en el camino. ¿Ok? Entonces, adelante. Comenzamos contigo, Roxana. Muy buenas tardes. Es realmente para mí un gusto que uno de los autores, Gonzalo, haya tenido la iniciativa de llamarme. Me imagino que luego de una coordinación con su coautor, Sergio, para invitarme a comentar el libro. Debe recordar, Gonzalo, que no me demoré mucho en decir que sí, solo necesitaba saber día y hora y acá estamos, llegó el día en que podemos presentar el libro. Tenemos un bajo ahí, ¿no? ¿No? Vamos a ver si termina rápidamente. Tengo pocos puntos, voy a tratar de hacerlos claros y con precisión. Lo primero que tenemos que notar es el contexto en el cual estamos presentando este libro, que es un contexto muy difícil para la economía y sociedad peruanas. Es un contexto muy difícil también para lo que son nuestros queridos organismos reguladores. Y digo queridos porque no soy el primer grupo, pero soy parte de estas 50 primeras personas que trabajamos en OCIPTEL allá por el año 93, 94. Tuve así la oportunidad de ver cómo es que OCIPTEL se iba formando. Tuve además en ese momento todo el tema de capacitación, porque nos faltaba capital humano en el tema. Era un tema prioritario para el gobierno y para la administración de OCIPTEL. Y en ese marco también es que se da inicio al curso de extensión universitaria, tratando de emular las buenas prácticas en el Perú que teníamos ya con el ejemplo del curso de extensión universitaria del Banco Central de Reserva del Perú. Y el coautor Sergio Cifuentes es egresado de esa primera promoción, de ese primer curso. Y además tú y Enrique Delgado, ¿no? Fueron los que tuvieron primer y segundo puesto y se quedaron en OCIPTEL. Y otras personas que hoy son importantes en el sector, que han llegado a ser viceministros, reguladores, etcétera, quedaron entre los 10 primeros puestos de este curso. Sergio la semana pasada dejó de ser el gerente general en un momento que muchos estamos denominando la captura del regulador, pero no la captura por los intereses empresariales, no la captura por los intereses de los consumidores, sino una captura por intereses que todavía no queremos poner en blanco y negro, porque no tenemos demasiada evidencia de cuáles son estos intereses que han decidido que los mecanismos de selección por concurso de los reguladores es algo que debemos superar, que los mecanismos de sucesión establecidos en la norma, o sea, si no tienes presidente, asume el vicepresidente, también son papel cuyo valor está más cercano de lo que podría ser el reciclaje que de lo que podría ser un estricto cumplimiento de las normas, estricto cumplimiento de la ley. Eso además, en un contexto donde en el Perú estamos diciendo que queremos adherirnos, que estamos en el programa País de la OECD, etcétera, donde las buenas prácticas, precisamente los dos últimos capítulos tratan un poco sobre eso, son de transparencia, son de evaluación, son de exigencias, de objetivos claros,
etcétera. Todo lo contrario de lo que se está practicando. Ya, por si faltara poco, en México, que es buena parte de los ejemplos que se contienen en el libro de las experiencias de aplicación de algunos de los métodos como buenas prácticas, la COFEMER ha sido desactivada y ha pasado al ámbito de la Secretaría de Economía, al ámbito político, ¿no? Entonces, el embate, el enfrentamiento no es solo nacional, sino también internacional, y México ya es parte de la OECD. Vamos a ver, se abre una coyuntura bien interesante. En este contexto se publica el libro. Y por las referencias me doy cuenta que ha estado en cocción, es como esas sopas de osobuco, ¿no? De cocción lenta, que la tienes que tener todo el día ahí dándole. No sé cómo sale, si la pones en olla de presión ahorras combustible, pero no sé cómo sale el sabor y la carne. Referencias del 2022. ¿No? Pocas referencias del 2023. Eso quiere decir que han estado trabajando hace un montón de tiempo muy aplicados, como se decía cuando yo iba al colegio, allá mejor no les digo hace cuántos años. Entonces, primer punto, la publicación es muy útil, es súper útil. Está escrita con un lenguaje sencillo. Son básicamente economistas los que escriben, hay por ahí alguien que no lo es, pero el lenguaje es sencillo, el modo es más bien como un manual, ¿no? Donde te están explicando conceptos, te están explicando cómo se aplican, te dan algunos ejemplos, etcétera. Entonces contiene escasas referencias, yo me esperaba un poco más de referencias, o en todo caso es muy desigual entre capítulos. Y ahí viene, ya ustedes me conocen y por algo me llamaron, mi primera crítica, ¿no? Que es, estos no son ensayos reunidos, esto es un manual, ¿no? Y sería bueno que en la segunda edición, porque esa es siempre la salida, en la segunda edición, porque solo hay 500 ejemplares, yo espero que se agoten rápido para que los autores puedan abocarse a una segunda edición, no son ensayos. ¿No? Yo me esperaba ensayos y decía, ya, ¿cómo han visto este caso? No, es un manual ilustrado con casos. Además es un manual dirigido a los iniciados, hacia algo de concepto económico tienes que tener, pero al mismo tiempo está listo para que los abogados que a veces se asustan con los números, yo no sé por qué, si los números son tan atractivos en general, puedan apropiarse del libro y puedan leerlo y con tranquilidad ir avanzando. Todo esto ubicado en análisis económico. Entonces, para mí es un texto muy útil. Yo lo puedo recomendar en el pregrado como texto introductorio a economistas, que a veces están perdidos en el espacio, pero también en la maestría de regulación de servicios públicos. Esto es lectura obligatoria para el curso de regulación, que es la base, ¿no? El segundo punto, yo sé que el jefe del departamento me va a regalar algunos minutos más para que yo pueda redondear mi intervención. El segundo punto que quería comentar es el índice. El índice me parece muy bueno, muy ordenado, porque comienza con aspectos económicos de la regulación, que Gonzalo lo hace de una manera bien acogedora, bien amigable. Tiene sus gráficos ahí, pero creo que nos podemos entender con esos gráficos que no son realmente difíciles. Estoy pensando en los abogados, las abogadas también, por supuesto. Y además establece con mucha claridad el concepto regulatorio que tiene que ver con la intervención en un mercado, ¿no? Cosa que en otros capítulos no lo tienen tan claro, ¿no? Y no sé cómo ahí se le pasó a nuestros amigos editores.
Luego viene el tema del análisis de impacto regulatorio y calidad regulatoria, contrastar este concepto con la mejora de la regulación tradicional, y a partir del cuarto capítulo comenzamos a, bueno, ¿y esto cómo se hace? Y el cuarto capítulo vas a necesitar evidencia, vas a necesitar información, y Sergio Cifuentes se dedica a eso. Luego, Arturo y Percy Bobadilla se dedican a ver cuál es el conjunto de problemas, objetivos y dilemas que vas a tener que discutir con la información que has recogido para llegar a soluciones. Sergio, nuevamente, en un capítulo muy breve, con criterios de evaluación de impactos, ese capítulo yo le hubiera hecho un poquito más de énfasis en la explicación de la rentabilidad social, que no siempre queda clara, pero el capítulo cumple. El capítulo 7, si ustedes me van a disculpar, pero en este capítulo va de la página 135 a la 225, 90 páginas, es prácticamente 40% del libro, y por el contenido probablemente hubieran sido 3 capítulos. No sé si había un número ahí, 13 capítulos no les gustaba, algo, así como no hay piso 3 en algunos edificios, no sé, pero sí, además porque hubiera permitido un trabajo más crítico alrededor de lo que se llama el análisis multicriterio, ¿no? Que es una herramienta que se está usando en algunos ámbitos de la economía, pero que otros economistas muy cuantitativos dicen, ¿qué cosa es esto? ¿De qué me hablas? ¿No? Yo no puedo pasar una tesis que tenga análisis multicriterio porque no, o sea, ¿dónde está? Pero acá es un método y es un método válido. Y se le dedica muchas páginas, porque claro, el capítulo ya tenía 90. Quizá cortarlo para la siguiente edición. Muy bien, Flavio, con el tema de la necesidad de identificar a los actores. En un análisis de impacto regulatorio, si bien en un análisis de costo-beneficio a la Guerra García Ortiz de Ceballos, tú necesitas identificar ganadores y perdedores. En el análisis de impacto regulatorio resulta crítico encontrar a todo lo que se llaman los stakeholders, ¿no? Y Flavio lo hace muy bien porque además en su ejercicio profesional ha trabajado en eso, ¿no? Entonces nos puede contar y ordenar. Armando, acá, que tiene en su haber varios manuales de evaluación de proyectos y evaluación de proyectos de ley en general, trabaja sobre el tema de la evaluación ex post y la evaluación de desempeño, haciéndose de muchas referencias de la experiencia internacional, y se cierra con las reflexiones finales del director de la Maestría de Regulación de Servicios Públicos, Gonzalo. Muy completo, como les digo, es un manual, no son ensayos, insisto. Recomendaciones para la segunda edición, un párrafo al final de cada capítulo, haciendo como una suerte de balance y permitiendo el impulso y energía hacia el siguiente capítulo, ¿no? Porque como que se queda todo y tú dices, ¿qué pasó acá? Es como que hay un apagón en medio del baile de la Macarena y tú ¿qué sigue? ¿No? Tienes que volver al índice, acordarte, etc. Ahora sí, mi cuarto punto, y creo que no voy a robar tanto tiempo. Esto es un poco crítico, pero no, fíjate que no sabes. Él cree que voy a decir una cosa, pero no la voy a decir. El libro tiene errores de imprenta para regalar. De verdad, podrían hacer una rifa, quién encuentra más errores de imprenta, y de verdad hay un montón que van a inscribirse. Con lo cual, esto es un jalón de orejas en realidad al fondo editorial. Discúlpenme, fondo editorial, yo los quiero mucho, los respeto montones. Yo sé que tienen 80 libros y todos tienen que salir anteayer, pero no, pues, así no juega Perú, ¿no? No hay motivo para que eso ocurra. Y ahora que me has hecho acordar, porque no estaba,
pocas referencias en artículos, es muy desbalanceado, ¿no? Mientras el artículo de Armando, prácticamente cada párrafo tiene una referencia, etcétera. Los artículos de Sergio son manuales, son materiales de enseñanza, con muy pocas referencias. Y yo creo que los alumnos ganarían mucho con las referencias en el momento que estás introduciendo los conceptos, ¿no? Tienes ahí una parte que es muy útil para economía ambiental, cuando ves todo lo de bienes y servicios que no tienen mercado y para las cuales tienes que aproximarte con métodos nuevos, podría ayudar mucho. Y finalmente, Gonzalo me ha hecho acordar, la presencia de Karina acá, y estoy segura que la presencia de algunas personas que nos están escuchando o nos van a escuchar después, este libro está lleno de hombres, ¿no? Todos los autores son hombres, los presentadores, los editores son hombres. Yo sé que en términos del mundo regulatorio sí hay una desproporción, ¿no? Hay bastante más hombres que mujeres profesionales, pero no había que hacer demasiado esfuerzo como para encontrar alguna mujer, alguna profesional que contribuya. Y Gonzalo va a decir, pero por eso están acá en los comentarios, sí. Y agradezco mucho que me hayas invitado a comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana, por los comentarios. Karina. Gracias. Lo único que no sé cómo... ¿Sí se escucha mi voz? Sí, ¿no? Sí. Ay, disculpen que a veces me siento un poco sorda. Primero quiero empezar agradeciendo. Es para mí un honor estar aquí en este panel tan prestigioso. Estoy muy agradecida que me hayan invitado, de verdad. Gracias, Gonzalo, gracias, Sergio, y gracias aquí al jefe del departamento y a Roxana y a todos los que están aquí o nos escuchan por Zoom o nos escucharán eventualmente, que a veces eso pasa, ¿no? Queda el video en algún lugar del ciberespacio y luego preguntan algo de lo que dijimos. Ha sido muy grato para mí leer el libro, primero revisarlo y luego leerlo. Primero quiero recomendarlo a todos los amigos que están interesados en la calidad regulatoria. Considero que hay muy poco material y mi primera impresión ha sido que está muy bien escrito. Así que de por sí felicitaciones, coincido completamente con Roxana de que en este mundo regulatorio, y lo dice el libro muchas veces, que a veces las políticas públicas, las regulaciones, estamos ahí en un centro, y la verdad es que yo he sido funcionaria pública muchos años y la mayoría de personas que están encargadas de hacer las normas no somos economistas, ¿no? A veces al economista lo llaman cuando ya quiere, ay, necesito costear, llámenlo, ¿no? Llamen al economista, como si solamente supiéramos costear, ¿no? El pensamiento crítico del economista, considero, soporta mucho la toma de decisión de si intervengo o no determinado mercado o sector, ¿no? Quiero citar algunas partes del libro que me parecen interesantes. Disculpen que me voy a poner mis lentes porque hace poco me dio la presbicia. Tenía que llegar a algún momento y no veo nada, o sea, los veo así, pero si no veo absolutamente nada, entonces tengo que ponerme mis lentes. Hay una parte que dice que todas las personas estamos sujetas a niveles básicos de regulación, ¿no? Y es muy cierto, porque está regulado todo, ¿no? Ya falta que regulen, hace poco leía que están regulados cuántos perros puede pasear un paseador, ¿no? Y cada vez que prendo la tele alguien quiere cambiar la norma, ¿no? El día de la violencia hay que cambiar la norma, el día de, no sé, hay que cambiar la norma, hay que sacar una norma de emergencia, hay que sacar... Todos los días pareciera, incluso el propio periodismo, que cree que la norma es una solución a cualquier problema que tengamos, ¿no? Hace un tiempo hablaba con un amigo que es penalista y decía, ya no sé cuántas veces más van a modificar el Código Civil tratando de incrementar las penas como si los delincuentes leyeran, ¿no?, el Código Civil y dijeran, no me van a poner 15 años, me van a poner 20, ¿no? La norma no va a solucionar de fondo un problema si es que el problema no tiene que ver con esa intención de cambiarnos una conducta, ¿no? Las normas tienen el poder de cambiar nuestras conductas. Cuando yo era niña, hace muchos años, la gente no se ponía cinturón, ¿no? Y eso lo cambió la fiscalización, el cumplimiento, y así como eso muchas normas han cambiado nuestro estilo de vida, ¿no?
los octógonos antes no existían. A mí me gustan los octógonos, hay gente que no le gustan, ¿no? Pero a mí sí me gustan, ¿no? Yo si veo algo que tiene el octógono, pues a veces me restrinjo, ¿no? Y eso también es un cambio conductual asociado a la normativa, ¿no? Entonces considero que esa reflexión sobre si realmente corresponde intervenir, más allá de los costos, ¿no? Porque al economista a veces nos llaman solamente para costear, es una reflexión muy económica desde el punto de vista del pensamiento crítico que hace un economista con la escasez de recursos, con todas las opciones posibles. Entonces, yo sí creo que es una invitación este libro para todos los colegas de cualquier disciplina, para invitar a reflexionar sobre si realmente todo merece regulación y si todo inclusive merece ser costeado. Coincido con que el capítulo de los costos es bastante extenso y yo sí creo que podría asustar a algunos de mis amigos abogados que sí, realmente los números le generan una resistencia natural, ¿no? Sin embargo, coincido también que existen otro tipo de análisis o tan solo comprendiendo para qué sirve este análisis nos ayuda a decir tomemos esta decisión sin necesariamente hacer las 400 curvas y 40 cuadros, ¿no? A veces no es necesario, basta saber por qué lo estoy haciendo, ¿no? Para no poner en las normas esa clásica frase de esta norma no irrogará gastos al Estado y a veces uno la costea y cuesta millones, ¿no? Y es infinito. El libro tiene un capítulo sobre evidencia que escribió aquí Sergio. Es la primera vez que yo leo algo así, de cómo generar información en el Estado. Considero que en el Estado, una vez estaba conversando también con colegas y decían, no, es que no hay información, la culpa la tiene el INEI, ¿no? Felizmente que soy independiente y puedo decir esas cosas, ¿no? Llamen al INEI que la culpa, no, el INEI hace un trabajo estupendo, ¿no? Tiene mucha estadística, pero la generación de información se gesta desde la unidad más pequeña de un proceso, ¿no? Es decir, todas las entidades públicas tienen una responsabilidad en la generación de evidencia y creo que el capítulo de generación de evidencia tiene unas reflexiones muy interesantes asociadas, por ejemplo, a si realmente hay posiciones en el Estado, puestos, perfiles en los ROF, en los MOF, en las estructuras, para realmente generar información, ¿no? Y estamos en la era de la información, donde todos tengan este aparatito ahí, sabe más que nosotros, ahora con el ChatGPT, ya esto es infinito, ¿no? Que el Estado se quede atrás en la generación de datos y en la generación de evidencia es definitivamente un retroceso para la toma de decisiones, ¿no? Al final muchos decisores van a tomar decisiones a ciegas y la generación de evidencia y las lecciones que están en este capítulo de generación de evidencia creo que son muy valiosas, ¿no? Porque hablan inclusive del proceso, ¿no? La unidad más mínima donde yo puedo generar datos que no debería costar mucho, bueno, pasando también por encuestas y otro tipo de información que definitivamente es ya es otro precio, ¿no? De generación de datos. El capítulo de análisis de impactos, de técnicas para el análisis costo-beneficio, definitivamente creo que para algunos perfiles todavía va a parecer complejo y yo creo que aquí el desafío es responder esta pregunta que a mí me la hacen muy seguido, ¿no? Si en el Perú tenemos más de 600.000 normas, porque así tenemos, y es sin contar las ordenanzas municipales y regionales, ¿no? ¿Por qué nunca se hace esto? Y igual estamos vivos, ¿no? Nadie se ha muerto y nadie hace estos costeos naturalmente, o digamos será un porcentaje muy chiquito que acompañan estos sustentos, las normas, y aún así muchas normas han funcionado, ¿no? Muchas normas funcionan porque finalmente estamos inclusive sacando recetas. Las normas terminan siendo recetas, ¿no? Recetas de otros países, ¿no? El octógono no es peruano, ¿no? El octógono estaba mucho antes en la región, o que las cajetillas de cigarrillos tengan esas caritas feas que ahora tienen, ¿no? También es una norma que no es de aquí, ¿no? Son normas importadas, finalmente terminan siendo movimientos regulatorios que vienen de fuera, alguien lo capta y terminan estando en nuestro acervo normativo. Por eso muchas normas funcionan también. Vienen acompañados de un análisis que alguien más ya hizo, ¿no? Que alguien más ya probó en una sociedad diferente. Entonces es muy interesante. Estando aquí el profesor Armando, quiero hablar también de este capítulo que me gusta mucho, sobre evaluación ex post, ¿no? Considero que hay tan poco de evaluación ex post y
tanto de diseño normativo últimamente, cuando tenemos tantísimas normas que nos prometen tantas cosas. Si todo lo que las normas prometieran fuera verdad, pues no tendríamos basura en la calle, ¿no? No tendríamos un montón de cosas, ¿no? Porque las normas nos prometen de todo. Desde que todos vamos a tener electrificación, todos vamos a tener internet, ¿no? Las normas prometen eso, universalizaciones, cero contaminación, las emergencias nos prometen que bajen los casos de crimen. Y sin embargo, muchas soluciones no se cumplen y luego las personas piensan también el Estado no hace nada, ¿no? No, pero si el Estado hizo un montón de normas, ¿no? El Estado hizo un montón de normas y se preocupó por los problemas. Sin embargo, muchas de esas normas no están evaluadas y evaluar no es fácil y requiere un tiempo y de repente no va a ser popular el resultado y por eso la gente no lo toma. Entonces sí creo ahí que desde la academia es importante relevar y aprovechar el esfuerzo de muchos estudiantes, por ejemplo en las tesis, para fomentar la evaluación ex post normativa, ¿no? Considero que este capítulo puede ser más grande en la segunda edición, dado que estamos hablando de segundas ediciones, y también por el nombre, ¿no? A veces el nombre análisis de impacto regulatorio hace referencia al diseño normativo, ¿no? Pero realmente el análisis de impacto regulatorio es un proceso desde que la norma se diseña hasta que la norma se implementa y luego, si es que se deroga, no lo sé, pero sí por lo menos cómo va viviendo, ¿no? Si la norma cumple con aquello que prometió, ¿no? Resolver los problemas que prometió. Entonces, sí es importante, creo, darle peso a cada uno de los componentes. Entonces, mi única observación, la única que voy a hacer, es que hubiera sido excelente un capítulo, yo lo hubiera podido hacer. Sobre fiscalización y cumplimiento, ¿no? Las normas tienen que fiscalizarse, es parte de la labor de monitoreo del Estado hacer cumplir las normas. No solamente desde el punto de vista punitivo, ¿no? No se trata que yo voy, agarro la norma y si no cumpliste te agarro a multazos, ¿no? Se trata de que el Estado esté vigilante siempre, diciendo, oye, ya salió desde las leyes nomás sin reglamentar, a veces nadie le hace seguimiento. Entonces, ya salió el reglamento, ya salió el registro, ya la gente se matriculó, luego estamos con problemas como el reinfo, ¿no? Pasaron los años y no funciona y nos damos cuenta cuando ya pasaron 15 años, ¿no? Eso uno se tiene que dar cuenta rápidamente, a los 2-3 meses está funcionando, se inscribieron, no se inscribieron, pero luego pasan 10-20 años y decimos, uy, ¿qué pasó? Pero la norma estaba ahí. Entonces, el monitoreo del cumplimiento de la regulación es una labor del Estado porque el Estado la hizo. Esto es como una regla en su casa, ¿no? Por ejemplo, en mi casa está prohibido agarrar el celular en la mesa. Y la que hace cumplir la norma soy yo. No sé, porque es mi regla. Yo no voy a esperar que los demás, y culpar a los demás. Oye, ¿por qué agarraste si yo te dije? No, yo tengo que estar ahí para recordar, porque es mi regla. Es lo mismo. El Estado tiene una gran responsabilidad en intervenir los mercados, poniendo las normas, y tiene la misma responsabilidad en monitorear y hacerla cumplir. Así que creo que ese capítulo aquí puede quedar excelente. Me ofrezco públicamente para su desarrollo. Pero definitivamente quisiera cerrar mi intervención invitándolos a todos a leerlo, a revisarlo, a tenerlo como consulta, porque yo sí creo que en determinados momentos de la vida, cuando nos enfrentamos a una norma, no importa en qué disciplina estemos, seamos abogados, economistas, politólogos, contadores, ingenieros, lo que sea, siempre se habla mucho, sobre todo en el mundo legal, se habla de los vacíos, ¿no? Es que la norma tiene un vacío, Yo invito siempre a decir, no, veamos la regulación de otra forma, ¿no? No tanto que porque le falta una letra o le falta otra cosa. Pensemos en el objetivo que la norma quiere lograr, pensemos en la estrategia que el Estado puso en la norma para lograr el objetivo, si esa estrategia está siendo idónea o no, y toda esa invitación a pensar diferente cuando leemos las normas, yo creo que está en este libro muy bien detallada. Así que de por sí lo felicito y les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, Karina. Y ahora el turno de los editores y también autores. ¿Tú comienzas o...? Yo cierro si quieres. Ok, comenzamos con Sergio entonces. Sí, adelante Sergio. Bueno, gracias a todos por su asistencia, Gabriel por la presentación, a Rosana, Elena por los comentarios.
Voy a empezar un poco comentando cómo es que se gesta este proyecto, ¿no? En realidad, 2017, 18, por ahí, Gonzalo conceptualiza la idea de armar un curso de RIA, ¿no? Empezar a enseñar RIA, que era una manera distinta de hacer las cosas en el ejercicio de la función pública, considerando que nosotros, digo nosotros porque Gonzalo había estado en CITEL y yo trabajo en CITEL desde hace muchos años, ya veníamos participando activamente en la AUDE, ¿no? Yo voy a la AUDE, bueno, iba a la AUDE desde el año 2014 y nos comprometimos en ser pioneros y ser líderes en OCITEL en el despliegue del estándar RIA, ¿no? Claro, en un primer momento, las primeras experiencias del estándar RIA, en lo que tiene que ver con análisis de impacto, tenían mucho de enfoque multicriterio, porque era lo más fácil de implementar en esos tiempos, ¿no? Pero evidentemente yo tenía una obsesión por mi perfil a migrar lo más rápido que podamos a los análisis beneficio-costo, con modelos de estimación de valor, especialmente en el lado de los beneficios, evidentemente, o sea, mucho más cuantitativos, ¿no? Y eso lo hemos ido haciendo progresivamente. Entonces Gonzalo me busca, también Armando y otros profesores, está Carlos, está Jean Paul, ¿no? Y vamos a editar un programa de RIA. Y empezamos a editar el programa de RIA, ¿no? Y ahí, evidentemente, encontramos lo que ya conocíamos, ¿no? El ejercicio de la función pública es un ejercicio multidisciplinario, ¿no? Y de hecho, más allá de las pugnas entre carreras, los economistas no lideramos, en su gran mayoría, los escenarios de la función pública, ¿no? Probablemente los abogados son los que lideran el escenario, dirigiendo entidades públicas y al interior de las entidades incluso, con los equipos que arman la parte de asesoría legal en lo que es la redacción de una norma, la redacción de una regulación. Entonces, al final los economistas no somos los que dominamos el escenario funcional incluso, y evidentemente también hay que entender que la función pública, especialmente en temas regulatorios, tiene un trasfondo, se mueve en un contexto donde también la política interviene, ¿no? Y entonces era el reto de enseñar RIA en un contexto de alumnos multidisciplinarios, donde predominaban alumnos que no eran economistas, ¿no? De hecho, hicimos un curso bien interesante para la PCM, ¿no? Hicimos un curso que solicitó la PCM a la universidad y trabajamos con una cantidad grande de trabajadores de la Dirección de Gestión Pública de la PCM. Y en realidad lo que yo siempre les he dicho, y es un poco lo mismo que digo en los temas de competencia, es que ese tipo de sistemas, modelos, prácticas, como queramos llamarlo, se aprenden haciendo y mirando muchos casos, ¿no? Y entonces yo me concentré mucho en las clases, en los programas, en eso, ¿no? En cómo transmitirle a la gente que quiere aprender ese estándar la implementación del estándar, ¿no? Y en eso coincido con el comentario de Roxana. Evidentemente, el enfoque de manual es el enfoque en el que yo trabajé mucho más, porque mi idea era que la gente aprenda a hacer esto, ¿no? Y luego, bueno, ya luego Gonzalo en el 2021, exactamente el primer trimestre del 2021, me contacta oye, ya venimos dando este curso algunos años, tenemos bastantes materiales de los profesores, hagamos un libro, ¿no? Hagamos un libro que evidentemente siempre en mi cabeza es un manual, ¿no? Y bueno, en realidad ahí entra un tema personal, ¿no? El pedido de Gonzalo a mí me llega en un momento personal inicialmente complejo, pero que a mí me ayudó mucho, porque yo tuve una experiencia de salud complicada hacia finales del año 2020, inicio del 2021, ¿no? Pasé por una enfermedad, tuve cáncer, y yo estaba terminando mi tratamiento, ¿no? O sea, acababa de terminar mi tratamiento y estaba todavía en descanso médico, y Gonzalo me plantea la elaboración del libro, y en realidad para mí fue una súper motivación, porque me dio un motivo para mantenerme ocupado en tanto pasaba las últimas semanas de mi proceso de recuperación, ¿no? Entonces dije, uy, me voy a sentar a hacer el libro, ¿no? Y me puse a trabajar y a escribir.
lo más rápido que pude, porque evidentemente era una manera también de sublimar y recuperarme en ese proceso y a mí me ayudó muchísimo. Así que también yo quiero agradecer a Gonzalo por esa confianza, porque evidentemente a veces las cosas se llegan en el momento que más lo necesitas, ¿no? Y para mí eso fue fundamental, ¿no? Claro, también Gonzalo, yo he trabajado con él, ¿no? Y como muchos jefes, a veces pues parecemos en eso, estamos ahí, ¿no? Entonces, Gonzalo cumplió muy bien su papel de estar detrás mío, Sergio, vamos, y ya, trabajamos. Respecto al contenido del libro, sí, le agradezco mucho el comentario, Karina, por el capítulo de evidencias. El capítulo de evidencias es un capítulo que yo lo pensé mucho, porque, nuevamente, en la misma línea de aprender a hacer, ¿no? Yo tengo años en la función pública, y tengo un sesgo hacia la cuantificación de todo, y lo digo bien claro en el manual, ¿no? No puedes siquiera pensar en un problema si no tienes evidencias, ¿no? Y las evidencias no las buscas en la calle, ¿no? Las evidencias no caen del cielo. Y si quiero empezar recién a pedir información para resolver un problema, el solo proceso de pedir información ya me consumió meses. Y el problema, mientras tanto, subsiste, ¿no? Entonces, para mí, y eso evidentemente tiene un fundamento mucho más práctico, el manejo de evidencias es fundamental, ¿no? A lo largo de todo el proceso, incluso la culminación del proceso para todo lo que viene después, la programación ex post. Entonces, vamos trabajando y vamos generando evidencia todos los días y trabajamos con procesos en sistemas que generan evidencia, ¿no? Y manejamos muy bien la información del sector en el que estamos, ¿no? Y luego, sí, pues en la parte cuantitativa, que es el capítulo más extenso que mencionó Rosana, ahí me gana el sesgo totalmente, ¿no? Porque en ese afán de querer hacer un manual, ¿no? Y que la gente sepa cómo hacer, oye, cómo hago un modelo hedónico, ¿no? ¿Cómo hago un análisis de costo? ¿Cómo valoro la vida? ¿Cómo valoro la morbilidad? O sea, porque la teoría del valor es quizás lo más novedoso en lo que es análisis de beneficio-costo, y la gente no sabe a veces, no tiene muchas ideas de cómo me aproximo al valor, ¿no? De algo que no es necesariamente transable, ¿no? Porque, si hablamos de bienestar, bueno, sí, pues si es un transable, vamos a análisis excedentes y ya está. Pero cuando aquello que estamos tratando no es un transable, ¿no? Hablamos de efectos que tienen un valor, pero que no es monetariamente automáticamente identificable, hay que aproximarse a ese valor, y es donde ese capítulo busca tratar de explicar, ¿no? Todas las técnicas posibles de aproximación al valor, ¿no? Afortunadamente, para cuando hice este capítulo ya el MEF había publicado un anexo muy pequeño, que es muy útil, sobre la valoración social de ciertos conceptos que están en ese capítulo, ¿no? ¿Cuál es el costo de la movilidad, el costo del tiempo, el costo de viaje, el costo de la vida? Y eso también creo que ayuda a darle un atajo, ¿no? A mucha gente que quizás todavía no desarrolla la capacidad para hacer estas estimaciones, pero tiene las referencias del MEF un valor que puede considerar, ¿no? Entonces ahí agradecer los comentarios de Roxana, de Karina. Evidentemente yo he trabajado con Roxana también hace muchos años, y coincido completamente con el enfoque y el espíritu de Roxana, porque nos parecemos mucho en ese sentido. Yo aprendí de Roxana y de tantos profesionales con los que trabajé en mis inicios, de que evidentemente, justo se lo decía ayer a un compañero, los economistas hacemos cosas siempre mirando lo que otros hicieron e intentando encontrar el vacío y el punto que podemos mejorar, ¿no? En economía, una gran cantidad de papers que leemos es la respuesta a otro paper, ¿no? O la crítica a otro paper, ¿no? Y si ese proceso de crítica no existiera, entonces no avanzamos, ¿no? Para cerrar, yo solamente quiero mencionar que, y ahí nuevamente todavía me voy a apropiar un poco de mi posición como funcionario público. Yo creo que cuando nos planteamos el reto en OCITEL de ser líderes en el stand de RIA, yo creo que lo hemos cumplido. O sea, de lejos, ninguna entidad pública en el Perú ha hecho tanto RIA o hace tanto RIA como lo hace OCITEL, ¿no? Es más, desde el año 2016 no hay absolutamente ninguna norma de OCITEL o regulación que se haya emitido que se haya hecho sin el estándar RIA. Y es un estándar que ha ido
cada vez haciéndose más complejo, porque yo cada vez he ido exigiendo más las estimaciones de valor, ¿no? Y ir dejando el multicriterio, ¿no? que como metodología de aproximación en principio debería ser excepcional, ¿no? Para estimación de impacto. Y hemos tenido frutos interesantes, uno apenas muy cercano el día 21 de este mes, porque en el premio Creatividad Empresarial, ¿no? Premio de Mausitel por la implementación del estándar RIA, una regulación que tuvo un impacto social, o sea, era la categoría regulación con impacto social, ¿no? Y fue una regulación que hicimos en el año 2021, 2022, en realidad inicios, para resolver un problema muy inmediato en esa época, que era el problema de las estafas financieras, con una modalidad que se llama Sweet Zapping, que partía del hecho de suplantar la identidad de ciudadanos en el proceso de reposición de equipos, ¿no? Y como entre septiembre de 2021 y inicio de 2022 se presentó una gran cantidad de personas estafadas, hablamos de gente que perdió entre 8.000 y 90.000 soles, la estafa promedio era 11.000. Nosotros decidimos reaccionar muy rápido y trabajamos una norma en 4 meses. O sea, batimos récord porque entendimos que eso tenía que resolverse ya. En ese momento nos apoyamos en un equipo consultor, al que también le hemos agradecido. Nos apoyó Videnza, Milton Monjis, y yo le dije a Milton, hacer un proceso RIA toma mucho tiempo, tiene muchas etapas, ayúdame con la estimación del impacto. O sea, hazme la estimación del impacto, yo tuve toda la data y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Afortunadamente el equipo de Videnza nos apoyó y sacamos la norma con un muy buen documento, creo que es un muy buen documento a pesar del tiempo en el que se hizo, y la norma fue efectiva, el problema se resolvió, ¿no? Entonces, este premio que le han dado a CITEL para mí es una suerte de coronación de lo que se buscaba en los inicios, ¿no? Demostrar que se pueden hacer las cosas, incluso en tiempos cortos, si estás preparado. Por ejemplo, teníamos las evidencias, teníamos la data, ya teníamos el expertise, buscamos un poco de apoyo externo por tiempos y hicimos un RIA de muy alta calidad. Y lo más importante es que la regulación fue efectiva. La regulación resolvió el problema y ya no hay más fraude financiero en esa modalidad en el país. Entonces yo creo que el mensaje de esto es, siguiendo el enfoque de manual, todos en el ejercicio de la función pública pueden aprender a hacer las cosas bien. Y esto va más allá de las entidades descentralizadas, esto va a los ministerios, esto va al Congreso de la República, evidentemente cuando hablo de ministerios también incluyo a la propia Presidencia del Consejo de Ministros, a la PCM, porque aún queriendo hacer las cosas rápido, siempre se pueden hacer las cosas bien, si estamos preparados, si nos preparamos para eso, y poder hacer luego la accountability correspondiente de cómo lo hicimos y los resultados que tenemos. Así que el documento es para eso, el documento es para que la gente aprenda, como punto de partida, como dijo Karina, aprenda a hacer RIA y que poco a poco las entidades públicas vayan ampliando un poco más el sistema y vamos todos como país mejorando nuestro proceso de toma de decisiones. Gracias. Gracias, Sergio. Vamos ahora con Gonzalo. Bueno, primero agradecerles a todos la presencia y agradecer al departamento y al fondo editorial por permitirnos esta publicación, que en realidad efectivamente es casi como un sueño realizado después de tanto tiempo, porque si bien nosotros comenzamos dictando en la maestría estos cursos de análisis de impacto regulatorio, en realidad nunca nos habíamos planteado lo que hicimos en el año 2019 y 2020. Fue en plena pandemia, cuando digamos, nos presentamos a un concurso que hizo la PCM para dictar un programa de análisis de impacto regulatorio dirigido a funcionarios públicos que iban a ser los funcionarios encargados, a su vez, de liderar los procesos en los ministerios, ¿no? Estamos hablando de un proceso que ya está implementado. Parte de esa historia es este libro, es decir,
digamos, buena parte de la implementación de esta reforma, de la introducción del análisis de impacto regulatorio en el Perú, digamos, empezó con esta capacitación. Fue un programa que duró 6 meses. Algunos de los profesores de este programa son los que participan en este libro, y otros habían invitados también internacionales. Fue un curso muy interesante. Y claro, digamos, cuando se dan estas situaciones en donde se invierte tantos recursos, ¿no? La pregunta es, bueno, es como decíamos, un one-shot game, digamos, ¿no? O sea, todo este esfuerzo, ¿para qué? Para que, digamos, no se vuelva a implementar. ¿Cómo podemos convertir esto en un producto permanente que además necesitamos? Es decir, necesitamos materiales de enseñanza para nuestros cursos. Nos seguimos dictando nuestros cursos de análisis de impacto regulatorio. Necesitamos referencias, necesitamos que los alumnos puedan tener un material de consulta. Y esa fue un poco la idea inicial de este libro, ¿no? Efectivamente, yo me acuerdo porque creo que fue un 1 de enero que creamos el chat o el WhatsApp con los profesores que habíamos participado. Primero empezamos 4, después fue creciendo el número de profesores, dándoles la idea. Claro, y como ustedes imaginarán, cuando uno da unas ideas así, todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero después comienza lo difícil, ¿no? Y ahí tuvimos la ayuda de mucha gente. Yo quisiera mencionar a una de ellas que está mencionada en el prólogo del libro, que es Romina Lania, ¿no? Romina es una economista de la Católica, trabaja en el OCIPTEL, ¿todo bien? Sí, En el OCIPTEL. Y ella fue una de las que nos ayudó a la transcripción de las clases que hicimos, ¿no? Porque tuvimos que hacer una gran transcripción de las clases, un primer borrador, al cual luego de la transcripción tuvimos que validarlo con cada uno de los autores. Y aquí yo me encargué de perseguir a cada uno de los autores para poder lograr esa validación, digamos, y tratar también de guardar en lo posible una uniformidad en los capítulos del libro, lo cual no es fácil. Y ahí un poco voy al comentario que hizo Roxana. Efectivamente, esa discusión sobre si es que es un manual o es un libro tipo handbook, fue una discusión que planteamos porque efectivamente pensamos que no había había mucha uniformidad, producto justamente del hecho de que teníamos muchos profesores que tenían distintas maneras de contar o de exponer las temáticas que tenían a su cargo, ¿no? Y finalmente optamos por poner este término ensayo, pero efectivamente la ambición inicial fue hacer una cosa más sistemática, digamos, tipo manual, ¿no? Lo cual obviamente es algo pendiente. No hay hoy día, yo que conozca, manuales de análisis de impacto regulatorio. Creo que la OECD debe tener, me imagino, hay algunos citados acá. Ese es otro vacío importante. Cuando nosotros queríamos armar el sílabo, armamos el sílabo del curso de análisis de impacto regulatorio, hay referencias parciales, hay referencias a casos aplicados, pero una explicación comprensiva del método de análisis de impacto regulatorio es difícil de encontrar, ¿no? Y creo que en gran medida este libro llena ese vacío para nuestros alumnos, ¿no? Y dicho sea de paso, voy a decir algo más adelante sobre, digamos, que creo que digamos, este libro de alguna manera viene a cristalizar, ¿no es cierto?, un conjunto de conceptos. Digamos, no les voy a hablar un poco del análisis de impacto regulatorio y la OECD, etcétera, pero que de alguna manera introducen el método científico en la elaboración de normas, ¿no? Porque el método científico es básicamente definir, describir, justificar, delimitar un problema, ¿no? Todo parte por delimitar un problema. El problema puede ser un problema técnico, puede ser un problema económico, ¿no? Y luego esbozar posibles hipótesis respecto a las causas de ese problema, y luego diseñar una metodología para evaluar hipótesis respecto a esas posibles causas, ¿no? La validez o no de las posibles causas de ese problema que estamos buscando resolver. Y de alguna manera el análisis de impacto regulatorio es lo mismo, ¿no? Es introducir el método científico al diseño de políticas públicas, ¿no? Y creo por eso que los economistas y en general los quienes estamos en la academia, ¿no? Tenemos ahí un rol interesante, importante que aportar, porque estamos tratando de incorporar principios del método científico a el diseño de políticas públicas, cuando vemos que en realidad eso no se da, ¿no? Y muchas veces
vemos, ahora se está hablando, por ejemplo, del MAPE versus el REINFO. La pregunta es, ¿cuál es el problema? Definamos bien el problema, ¿cuál es? ¿No? Digamos, todo el mundo pone la solución delante del problema, ¿no? ¿Y qué evidencia tenemos de la definición del problema? Y creo que desde la academia tenemos mucho por hacer, incluso yo diría que pensando más adelante quizás en un curso de pregrado, ¿no? Plantear estos temas, no sé si un electivo, ¿no? En donde podamos darle a nuestros alumnos también herramientas que le permitan aterrizar, digamos, todos estos conceptos que aprendemos en microeconomía, análisis microeconómico, ¿no? No, entre otros, también técnicas cuantitativas, a problemas específicos, problemas aterrizados de la realidad, problemas del día a día, problemas para los cuales necesitamos, digamos, ser rigurosos, ¿no? Y esa rigurosidad creemos que es lo que pretende hacer el análisis de impacto regulatorio, ¿no? Otro tema importante que creo que vale la pena mencionar, que lo mencionó me parece Roxana, es el enfoque multidisciplinario. Yo siempre, la verdad que fui un poco escéptico cuando estudié economía sobre esta idea de la multidisciplinaridad, ¿no? Yo era, de alguna manera, y creo que muchos chicos también son escépticos, muchos de los chicos a veces buscan mucho, los motiva mucho la especialización, ¿no? Y con el tiempo y la experiencia de trabajo, lo único que se da cuenta es el valor que tiene el diálogo multidisciplinario, ¿no? Es sumamente importante. Los problemas regulatorios son multidisciplinarios, esencialmente son multidisciplinarios y requieren de un diálogo multidisciplinario. Una de las cosas que yo siempre digo cuando hablo, cuando hablo del perfil de graduado en la maestría en regulación es, más allá de todas las técnicas y los conocimientos que les damos en la maestría, una de las cosas que nosotros buscamos es desarrollar ciertas habilidades, y esas habilidades tienen que ver con el diálogo entre profesiones, ¿no? Y el diálogo entre profesiones no es sencillo, ¿eh? Y yo te lo digo, y se lo digo porque me ha tocado interactuar con abogados, gerentes legales o gerentes o ingenieros, ¿no? Que también participan en la definición de los problemas regulatorios, y no es nada sencillo. Partiendo por la definición de regulación, ¿no? Para el abogado la regulación es algo completamente distinto que para el economista. Acá somos mayoría, acá estamos todos de acuerdo. Es la intervención ¿no? La intervención del Estado en el mercado, etc. Pero para un abogado la regulación es emitir normas, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, digamos, hay una serie de cosas o de terminología y de lenguaje común que tenemos que desarrollar para poder, digamos, trabajar juntos, y parte de esto es parte de la construcción de ese lenguaje común, parte de la construcción, creo yo, de lo que podemos llamar, no sé si una cultura del análisis de impacto regulatorio, no sé si ya vamos a hablar a ese nivel, es la publicación de este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de libros, en donde básicamente el afán es llamar a la reflexión sobre cómo queremos hacer política pública, cómo queremos digamos, introducir rigurosidad en la discusión de los problemas públicos, ¿no? Y creo que ahí tenemos un elemento, digamos, desde la academia en donde nos podemos diferenciar, ¿no? Y podemos aportar a la sociedad, ¿no? Yo no quería terminar sin mencionar a los autores, ¿no? Porque son los que realmente los ha mencionado Roxana, pero yo sí quiero agradecer primero que nada a Sergio, nuestro coeditor, ¿no? Quien de alguna manera ha escrito sendos capítulos en este libro, a Alberto Castro Barriga, hay muchos que son abogados y hay un sociólogo también acá, ¿no? Jean-Paul Calle, que es abogado, Arturo Vázquez, economista, también de nuestro departamento, Percy Bobadilla, que es sociólogo del departamento de sociología, Flavio Aucejo, economista también, Armando aquí presente, Armando Cáceres, que ha sido, además de economista del departamento, ha sido mi jefe, y bueno, en general a todos los que contribuyeron al editor y a todos los que contribuyeron a llevar adelante este proyecto, que sin duda es perfectible, ¿no? Pero creo que era importante, digamos, dar una señal, ¿no? Digamos, respecto a, digamos, de qué visión tenemos en la Universidad Católica, qué visión podemos aportar desde la Universidad Católica a la forma en que se vienen haciendo políticas públicas, ¿no? Y creo que
este libro puede ser el comienzo de una serie de otras publicaciones, pueden ser casos, etcétera, que utilicen el método del análisis de impacto regulatorio. Bueno, eso es sin más. Gracias a la sala que se ha ido llenando poco a poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, ahora podemos pasar a algún intercambio de preguntas. Inclusive Karina, Roxana, son bienvenidas si hay alguna cosa que les ha quedado por ahí, pueden proponerlo como pregunta, comentario, y también a la sala. Armando. No hay, creo, el micrófono hoy día. A viva voz. Sí, no, más bien son los comentarios de Roxana y Karina. Felicitar el trabajo de Gonzalo, de Sergio, para la revisión que hizo su trabajo. Como decía Gonzalo y Sergio, ¿no? Esto viene del curso que se viene dictando. Tenemos las perspectivas. Pero viendo un poco el libro, viendo un poco también esta sugerencia que en realidad debería pensarse en un manual o algo más elaborado. Una de las cosas que a veces surge cuando uno ve, ¿no? Y creo que sin este libro no se podría pensar en algo, es que en realidad estas metodologías de impacto regulatorio tienen una inconsistencia central, ¿no? Y es la metodología de la OCDE. En la metodología de la OCDE uno ubica un problema, ve las soluciones y de repente tiene que hacer análisis costo-beneficio. Y las técnicas de análisis costo-beneficio vienen de otro sitio, vienen de proyectos de inversión pública, vienen de carreteras. Y claro, el análisis multicriterio al final se vuelve una cosa media rara, ¿no? O sea, claro, la mayoría de las técnicas son cuando hay mercados de vida, mercados de movilidad. Entonces, quizás por eso una sugerencia para esta revisión que se podría hacer es que en realidad esa idea de primero ver los problemas y las soluciones y de repente, ¿no? Y ahí es donde todo el mundo se asusta, y sobre todo los abogados a la hora que uno les habla de las técnicas de análisis costo-beneficio. Y es que en realidad esa discusión de análisis costo-beneficio de los costos, de los valores, en realidad debería estar mucho más implícita dentro de la misma discusión del problema, ¿no? Entonces, quizás hacer un gran ejemplo inicial donde uno mezcla en realidad no solo la parte de evidencia, sino, ¿no? Quizás un poco más de evidencia y una especie de introducción preliminar para que cuando uno llegue, en realidad la parte de costo-beneficio debería ser una ruta natural. No tiene que ser una cosa que de repente uno empieza a pensar, bueno, ¿y ahora qué hago para no tener esa famosa frase de que este proyecto no roba ningún costo al beneficio público? Entonces, quizás podríamos pensar en que parte de esta metodología de DOC en realidad podría pensarse de otra forma. Sí, cuando escuchaba a Armando me acordé de una anécdota del curso que dictamos a la PCM, en donde en un momento se me acerca la persona, la contraparte de la PCM, preocupada, porque me dice, oye, no están haciendo mucho economía, están haciendo mucho análisis costo-beneficio, pero nada de matrices multicriterio, nada de análisis multicriterio. Y claro, el público objetivo eran muchos abogados, y justo estaba dictando Sergio, ¿no? Entonces decirle, bueno, les comento, eso es el análisis de impacto regulatorio. O sea, realmente el análisis de impacto regulatorio no es análisis cualitativo, es análisis cuantitativo, es análisis costo-beneficio muchas veces. El gran problema es cómo hacer, y eso lo mencionó Sergio, cómo hacer para monetizar. Para hacer un análisis costo-beneficio tienes que monetizar todos los componentes de los beneficios, de los ingresos y todos los conceptos de los costos. Y eso es muy difícil, eso es correcto, ¿no? Pero no podemos renunciar a eso. Deberíamos buscar siempre llegar a una medida cuantitativa, ¿no? Y solo de manera excepcional, ¿no? Recurrir a técnicas de análisis multicriterio. Y ahí yo sí quiero hacer una digresión. Y es que muchos piensan que el análisis multicriterio, y esto lo he visto en varias instituciones públicas, es simplemente que el propio formulador de la regulación, ¿no?
pone las alternativas que ha seleccionado de política pública, las alternativas regulatorias, elige las ponderaciones de ciertos criterios que él elige y él pone las puntuaciones, ¿no? Es decir, y eso lo he visto en varios proyectos que dicen aplicar el análisis de impacto regulatorio, y eso en realidad no es así. Lo que deberíamos buscar es un análisis objetivo, imparcial, de preferencia, por ejemplo, a través del uso de paneles de expertos, que sean ellos los que definan, o stakeholders relevantes, que sean ellos los que definan las ponderaciones, que sean ellos los que califiquen, ¿no? La pregunta es quién regula al que formula la regulación, quién lo supervisa. Entonces, creo que, digamos, es bien importante el tema metodológico que planteas, tratar de buscar, digamos, aproximaciones cuantitativas, pero no siempre es cierto, y tengo un ejemplo, no siempre es posible, ¿no? Y tengo un ejemplo que lo podemos mencionar, que viene al caso, ¿no? Muchas veces, durante mucho tiempo, durante 10 años más o menos, se planteó una metodología cuantitativa para la identificación, el análisis de riesgos de las APPs. No sé si ustedes llegaron a hablar del comparador público-privado. ¿Se acuerdan del comparador público-privado? Que era básicamente, es una metodología desde el punto de vista conceptual impecable, ¿no? Donde básicamente yo comparo, cuantifico los riesgos asociados, el costo digamos, de administrar los riesgos bajo una administración privada versus una administración pública. ¿Qué es lo que ha pasado con esa metodología? Muchos países lo intentaron aplicar, pero era muy intensiva en información, era muy intensiva en tiempo, ¿no? Pero sobre todo en información que no había. Y finalmente, ¿cuál es el algoritmo que utilizan ahora para tomar esas decisiones? Lo que se llaman ahora son criterios de elegibilidad, que es básicamente la aplicación digamos, de una metodología de multicriterio. Y básicamente, claro, bien aplicada, ¿no? En realidad, en donde tú tienes paneles de expertos, stakeholders que participan en la evaluación de cada uno de esos atributos que hacen que un proyecto sea susceptible de ser implementado a través de una asociación público-privada o no, ¿no? Pero es un poco el ejemplo digamos, del trade-off que hay a veces que tener entre la búsqueda de un análisis cuantitativo, digamos, con magnitudes monetarias y digamos, esta idea de hacerlo a través de un análisis cualitativo. Sí. Roxana. No, quería agregar a la discusión, o sea, yo puedo estar básicamente de acuerdo con lo que dice Armando. Efectivamente, uno comienza su AIR y llega a un punto, análisis costo-beneficio, ¿no? Entonces, en los cursos que yo dicto en el pregrado, los chicos dicen, bueno, el manual pues de Ortiz y Ceballos y Guerra García, que en algunos puntos repite, porque tú tienes en el AIR, tienes que identificar los stakeholders y en costo-beneficio, ganadores-perdedores, o sea, los agentes. Y al final tienes los impactos redistributivos, ¿no? Cosa que lo tienes que tener presente en tu AIR para ver por dónde establecer tu estrategia de comunicación para ganártelos, como establece Aucejo, ¿no? Hacer matriz para ver con quién cuentas y con quién no. Dos cositas alrededor de estos temas, más para dejarlo sobre la mesa para discusión, es el análisis costo-beneficio. Claro, estamos usando análisis costo-beneficio por todo este listado que está en las 90 páginas del capítulo 7 del libro de Sergio acá, ¿no? Porque Sergio sí habla del costo-efectividad, porque si tú te pones en una lógica de derechos de las personas, o sea, tú no tienes que hacer un análisis costo-beneficio si necesitas locales escolares. Tú no tienes que hacer un análisis costo-beneficio si necesitas una posta médica. No tienes que hacer un análisis costo-beneficio si se trata de abrir un centro de emergencia mujer en zonas de alta densidad poblacional, ¿no? Tú lo que necesitas es establecer los derechos y calcular el método más costo efectivo, y ahí la discusión que tiene Sergio es bien simpática, para lograr el derecho, para hacer que más gente disfrute del derecho. Con lo cual, en un entorno de recursos escasos, tú lo que te tienes que poner a pensar es
¿a qué velocidad voy a poder garantizar los derechos para todos? ¿No? Y parte del costo de no tener los recursos, de tener malos sistemas de tributación, malos sistemas de gasto, etcétera, es toda la gente que se queda detrás. Y ahí viene el título del libro de Jaime Saavedra, ¿no? Llegaste tarde. O sea, me encanta que segundo de media tenga todas las medidas de política, pero yo estoy en quinto y yo no tuve nada, ¿no? Y así me voy al mercado de trabajo. Ese es el primer gran punto para discusión, pero el otro también se simplifica, ¿no? La gente de apoyo a consultoría tiene un mecanismo simplificado de hacer análisis de calidad regulatoria bien divertido. 4 pasos y siguen avanzando, que claro, son demandantes en información, pero no te exigen hacer este Frankenstein de métodos, ¿no? Porque puede terminar siendo un Frankenstein de métodos, ¿no? Sí. Adelante, Sí. Sergio. Asociado justo a lo que menciona Rosana, un tema que desarrollo en el libro, que quizás no es la parte más cuantificable, es el concepto de relevancia, ¿no? Porque, claro, matemáticamente hablando, pueden haber muchos problemas y para resolver cualquier problema yo puedo encontrar objetivamente bien hecho, que de repente, efectivamente, la relación beneficio-costo es mayor a 1, ¿no? Entonces, está demostrado matemáticamente que intervenir y resolver el problema va a generar un beneficio mayor al costo, ¿no? Pero eso no quiere decir porque yo tengo un problema determinado que necesariamente lo tengo que regular simplemente porque puedo demostrar que la relación beneficio-costo es mayor a 1, ¿no? Ahí entra el criterio de la significancia del problema, ¿no? Porque hay problemitas y hay problemas muy grandes, ¿no? Y muchas veces no se toma en cuenta en la parte del costo, el costo de la administración de los fondos públicos, ¿no? O sea, el costo de la gestión del Estado. De repente yo regulo un pequeño tema tarifario, por ejemplo, mayorista, que me va a generar una reducción de costos ya muy pequeña y que me va a dar un ahorro anual de $20.000 al año, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero vamos a hacer un proceso regulatorio para generar un impacto de $20.000 al año en una industria que factura 20.000 millones de soles al año. O sea, no tiene significancia, ¿no? Entonces, ese elemento de significancia, claro, no siempre es tan cuantificable, pero sí tiene que estar muy tomado en cuenta desde el punto de vista de quienes toman las decisiones, porque quienes toman las decisiones conocen su sector y tienen capacidad de identificar qué tema realmente es socialmente relevante, ¿no? Porque evidentemente no se trata de llevar todo a lo que simplemente me digan los cálculos, ¿no? Y lo último es que, más allá del sistema RIA, en lo que tiene que ver con el análisis de impacto, en realidad yo siempre considero que es una buena práctica cuantificar las decisiones que tomamos, ¿no? Y bueno, la gente que ha trabajado conmigo ya ha trabajado muchos años, se fue acostumbrando a esto porque yo he ido forzando que las decisiones que tomemos, incluso en materia administrativa, tengan un sustento. Por ejemplo, muy concreto, el año 2019 decidimos en Ocitel dejar un edificio y pasar a otro, ¿no? Entonces, claro, para mucha gente es una decisión meramente administrativa, ¿no? Oye, cancelamos un contrato, ¿no? Buscamos otro, alquilamos y ya está. Y no, yo exigí todo un proceso de análisis que me demuestre, ¿no? Que el escenario del nuevo local, con todo lo que implicaba hacer la mudanza y hacer la adaptación del edificio, ¿no? Era un escenario económicamente superior al escenario de renovar con el actual, ¿no? Y así, en varios temas internos administrativos he ido exigiendo mucho de eso, porque evidentemente yo creo que la contabilidad exige que uno tenga respuestas claras, más aún cuando estamos hablando de fondos públicos, ¿no? Porque un contrato de alquiler implica el riesgo siempre de que dejar un contrato implique un problema con el que dejas, un problema con el que te vas, los costos de mudanza, los costos de mantenimiento, y ahí está pues la Contraloría, está la OSI, ¿no? Y uno tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, la economía también nos puede servir para ese tipo de decisiones, evidentemente va a depender de quién esté ahí, pero la ventaja de ser economista, de estar en una posición de ese tipo, es que uno puede usar sus herramientas para decir, oye, yo esto lo hago así, ¿no? Lamentablemente, como dije al principio, no dominamos el espacio de la función pública,
somos largamente minoría los economistas, pero nuestro rol es ese, ¿no? Nuestro rol es que donde estemos, empujemos siempre a quienes toman decisiones hacia internalizar un poco la lógica con la que nosotros trabajamos como economistas para finalmente hacer que las decisiones tengan ese sentido de impacto, sin olvidar, como dije al principio, de lo que dijo Rosana, el tema de significancia, ¿no? Porque no todo problema, por definición, amerita una intervención, ¿no? Ok, ¿es que hay alguna otra intervención? ¿No? Bueno, quiero agradecerles otra vez por su presencia, a los dos editores y autores también, y a las dos comentaristas. Muchas gracias. Esta es la última presentación del año por parte del Departamento de Economía. Volveremos el próximo año con algunas otras novedades. Ahora, un fuerte aplauso para todos, por favor. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias. Gracias. Felicidades. Excelente libro.